Hey, buenas a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo. Estamos aquí en este caso en una review bastante especial. Ya sabéis que en el canal no suelo traer últimamente tanto contenido porque estoy bastante ocupado, pero en esta ocasión nos ocupa un vídeo bastante especial con una gráfica que, bueno, está de actualidad. De hecho, yo la clasificaría como la mejor calidad-precio ahora mismo, y estamos hablando nada más y nada menos que de la RTX 4070. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser hacer pruebas en videojuegos, en renderizado, de temperaturas, en fin, en general ver un poco todo lo que nos importa de la gráfica, y también os voy a dar al final lo que vendría siendo mi opinión. También deciros que lo vamos a comparar con mi anterior gráfica, que es una RTX 2060. Y alguno pensará, bueno, pero no tiene sentido compararla con una gráfica que es tan, entre comillas, antigua. Bueno, para mí sí tiene sentido, porque estoy seguro que la mayoría de vosotros, cuando os planteéis cambiar de gráfica, es porque venís de una más antigua que la última generación. Es decir, no creo que quien se ha comprado una 3070 o incluso una 3060 esté planteándose ya cambiar de tarjeta gráfica, a no ser que la necesite para algo concreto como para trabajar. Sin embargo, gente como yo, que nos compramos una de la serie 2000, la de la serie 1000 o incluso más antiguas por supuesto, es muy probable que también queramos cambiar a día de hoy, porque ya sobre todo en cuanto a VRAM se nos han quedado un poco cortas para lo que es jugar a los videojuegos. Aparte de esto, deciros que el procesador que estoy utilizando es un Ryzen 5 3600. A más de uno esto le podría parecer que es una barbaridad meter esta gráfica con un procesador que no es tan potente, pero sin embargo vamos a ver ahora las pruebas, a ver qué tal rinde, pero ya os adelanto de que efectivamente, claro que hay algo de cuello de botella. Pero bueno, en resumen, y antes de empezar como tal con el vídeo, deciros que el cuello de botella es algo que no os debe preocupar siempre y cuando podéis aprovechar la gráfica para lo que queréis. ¿Qué quiere decir esto? Si vuestro monitor es 4K y todos los juegos os lo está tirando a 4K, máxima resolución y por encima de los 60 FPS, pues entonces en ese caso el cuello de botella tampoco es algo que os debería importar. Y así básicamente con todo. Obviamente lo mejor sería que no hiciera nada de cuello de botella, pero para gente como yo, que venimos de un ordenador que ya tenemos anteriormente, es decir, que no nos compramos el ordenador de cero, no tiene sentido cambiar de procesador, porque para lo que yo lo uso no me va a aportar nada, simplemente 10 FPS más, por decir algo, 15, cosa que no lo necesito porque ya me rinde bien en todos los videojuegos. Así que nada, dicho esto, lo decía para daros un pequeño adelanto, porque es verdad que esto va a ocurrir así, pero creo que también es bastante interesante verlo en este escenario. Así que nada, dicho esto, dentro vídeo. Y bien, primero de todo vamos a comenzar con la parte del unboxing, que la verdad es que para mí es el unboxing más espectacular que he hecho en cuanto a una gráfica. Es básicamente la caja o el unboxing más currado que ha habido hasta ahora, por lo menos. Y bueno, como veis, pues la caja de cartón que viene por fuera es de este modo. También se abre de una forma especial, digamos, en modo solapa, y por los laterales también se despliega. Y dentro pues nos encontramos con lo que vendría siendo la caja de la gráfica en sí misma. Entonces aquí, bueno, como veis, la cierro y esta es la que contiene realmente la tarjeta gráfica. Pese a que está hecha de cartón, pesa un montón y se nota de buenísima calidad. Aquí, como podéis ver un poco más en detalle, por fuera pues está serigrafiado la GeForce RTX 470, arriba está, digamos, la silueta de la tarjeta gráfica.
y el acabado es como satinado, por así decirlo. A los laterales, muy a lo Apple, tiene simplemente una apertura en modo pegatina, no hay que cortar nada con el cúter, y ya con esto podemos abrir lo que vendría siendo la caja y ver la magnífica gráfica ahí puesta en todo el medio. Dicho esto, pues también aparte viene en lo que es el adaptador para la corriente, ya que el conector es nuevo, entonces pues necesitamos un adaptador para nuestras fuentes de alimentación, que son de 2 pines a uno único, que es el nuevo, ¿vale? Aquí vais a ver que dentro de la caja efectivamente pues hay 2 pines de 8 y van a uno de, no sé si son 8 también pines o 10, pero más pequeño. Y bueno, básicamente eso es todo en cuanto a lo que viene siendo el unboxing. También os quería enseñar una comparativa con la 2060 aquí lado a lado para que veáis las diferencias estéticas, para que veáis también las diferencias de tamaño que en este caso son nulas. Aquí como veis estoy poniendo las dos una detrás de otra y no veis la 4070 porque literalmente mide lo mismo de ancho y lo mismo de alto. Lo único que la 4070 como veis es un poco más gordita, pero aún así da igual porque sigue ocupando 2 bahías de la caja, así que aunque sea un poco más gordita no afecta en nada a lo que es el espacio de la caja. Y después, bueno, aquí también quería enseñaros cómo venían presentadas de diferente la serie 4000 de la serie, en este caso, 2000. Que aún así la serie 2000 también estaba chula, así de pie, pero bueno, como veis hay también bastante diferencia en este sentido. Y bien, desde el punto de vista físico tenemos un acabado en aluminio bien robusto, tenemos obviamente el PCI Express y la serigrafía de RTX 4070. Al margen de esto consta de 2 ventiladores, uno en la parte frontal y otro en la parte trasera que vamos a ver ahora, y con todas las aletas de aluminio para la refrigeración. Aparte tenemos el nuevo conector que os citaba antes y GeForce RTX también serigrafiado en un lateral. Y por último tenemos las salidas de vídeo que vendrían siendo en este caso 3 DisplayPort y un HDMI. Y bien, básicamente para lo que vendría siendo la prueba de renderizado importé un proyecto en Premiere para probar ambas gráficas y probar a ver cuánto tardaba en renderizarlo. Y en resumen, la RTX 2060 tardó 18 minutos y 08 segundos, mientras que la 4070 tardó 12 minutos con 50 segundos. En resumen, una diferencia aproximada de 6 minutos entre uno y otro, lo cual, para quien no lo sepa, es bastante, teniendo en cuenta que ya de por sí la 2060 va bastante bien por el tema del códec de procesado, y básicamente aún con esas hay unos 6 minutos de diferencia entre una gráfica y la otra. Y bien, pues ahora pasamos al benchmark de 3D Mark Time Spy. Básicamente quería introducir también este benchmark en las pruebas de las gráficas porque también es bastante descriptivo, ya que prueban bastantes apartados, tanto gráficos como en este caso también de CPU. Y bueno, básicamente pues como veis en pantalla, más del doble de puntuación para la 4070 respecto a la 2060, lo cual es una diferencia bastante importante, pero bueno, no deja de ser un test sintético, así que ahora pasaremos a ver los tests reales en videojuegos. Y bien, pasando a las pruebas en videojuegos, el primero va a ser el Forza Horizon en 1080p Ultra. Básicamente, como veis en pantalla, la media de la 2060 son 64 FPS, mientras que en la 4070 son 127, lo cual es básicamente el doble. Algunos diréis que bueno, que con la 2060 pues se podrían conseguir más FPS bajándolo en vez de tenerlo en Ultra, y es cierto, pero bueno, este vídeo es un poco para poner las dos gráficas al máximo que se pueda de los juegos en Ultra en su mayoría, así que básicamente por eso lo pongo todo en Ultra. Y de hecho, como veis ahí en la 2060 me dice que la memoria de vídeo es baja, ya que tiene también la mitad de VRAM. Así que nada, este sería el resultado para este juego en 1080p. Y bien, pues ahora toca básicamente pasar a 4K también en este juego, todo en Ultra. Aquí veis que la diferencia es aún más acusada, pasamos de 116 FPS a 48, cosa que es bastante normal realmente, y de hecho sorprendente que la 2060 pueda rendir aún así a 48 FPS en esta resolución. Pero el caso es que la 4070, si os habéis fijado, no hay tanta diferencia respecto a 1080p porque el procesador también hace relativamente cuello de botella. ¿A qué me refiero? Que en 1080p debería dar bastante más FPS, pero no los da porque cuanto más FPS tenga, más complicado es para el procesador procesarlo. Entonces, digamos que podríamos asumir que en 4K no está dando tanto cuello de botella, mientras que en 1080p da más cuello de botella el procesador con esta gráfica. Bueno, siguiente juego, el Watch Dogs Legion, es un juego que no veo
en los test de la gente normalmente, y creo que entiendo el porqué. Básicamente vamos a empezar con 1080p con DLSS desactivado, y como veis la RTX 470 solo saca 62 FPS versus 46 FPS de la 2060. Aquí creo que se combinan dos problemas. Uno, el problema del procesador, que me hace cuello de botella en esta resolución, y dos, y es el más importante en mi opinión, que está mal optimizado. ¿Por qué digo que está mal optimizado este juego? Pues lo vais a ver, porque básicamente ahora, cuando vamos a pasar con DLSS on en modo equilibrado, que es el que voy a utilizar en todas las pruebas, pues como podemos ver, la 4070 rinde incluso un poco menos de media, mientras que la 2060 rinde un poco mejor que antes, pero tampoco mucho más, con 5 FPS aproximadamente más que antes. Y también no tiene mucho sentido que rinde igual o parecido una 4070 que una 2060. Por eso digo que este juego hay que cogerlo con pinzas, porque es verdad que parece que está mal optimizado o que hay algo que no funciona bien en este juego. Bueno, pues pasando a las pruebas en 4K con DLSS off, básicamente voy a ser rápido, 54 FPS versus 27, en la 2060 básicamente es injugable, y sin embargo, pues en 4K con DLSS activado en modo equilibrado, pues son 52 FPS, es decir, incluso menos, por eso digo que está mal optimizado seguro, versus 42 de la 2060. Como os he dicho, no toméis esta prueba concreta con total veracidad, o sea, cogerla con pinzas, porque desde luego los resultados a mí no me convencen y no son muy lógicos. Ahora pasamos al Doom Eternal, también un clásico que siempre aparece en los benchmarks. Básicamente, como veis a la izquierda, la 4070 son 185 FPS de media versus 116 FPS de la 2060. Aquí las dos obtienen muy buen rendimiento porque es un juego muy bien optimizado, y además, bueno, con ambos gráficas podríamos aprovechar un monitor de alta tasa de refresco en esta resolución. Por supuesto, nuevamente deciros que todo esto está en ultra, entonces básicamente si queremos más FPS siempre tenemos la opción de bajar los settings en este caso. En el caso de la 4070 es posible con un mejor procesador obtuviéramos incluso más FPS de media, ya que, como os he dicho al principio, pues cuanto más FPS más le cuesta al procesador tirar de ello. Y en 4K, todo en ultra, pues vemos que la diferencia pues se acusa más en este caso, 195 FPS para 4070, que son en resumen 10 más que antes, mientras que la 2060 se reduce a 76, lo cual, como digo, es totalmente lógico, porque también le cuesta tanto por potencia como por VRAM. Pero aún así, nuevamente es sorprendente que una gráfica más o menos modesta a estas resoluciones pueda tirar el juego a más de 60 FPS estables, y como siempre digo, pues eso, siempre se le puede bajar un poco la resolución y de esa forma pues obtener más FPS en el caso de la 2060. El siguiente juego es básicamente el God of War 1080p Ultra y el DLSS básicamente desactivado. Como veis en este caso, pues en el caso de la 4070 tenemos 123 FPS, mientras que la 2060 60 FPS, es decir, un poquito menos de la mitad. Obviamente aquí le lastra bastante a la 2060, sobre todo de la VRAM. Y vamos a ver que ahora este es un juego bien optimizado, y al activar el DLSS en modo equilibrado vemos que pasamos de la 4070 de 120 y pico FPS a 154, es decir, 30 más, no está mal. Y la 2060 estamos en 74 FPS estables, que también es una buena mejora de 14 FPS, aunque porcentualmente se nota que ha mejorado, ¿no?, el rendimiento del DLSS en la 4070, ya que conseguimos más porcentaje de rendimiento. Sin embargo, en ambos casos considero que es un juego muy jugable por las dos gráficas en la resolución 1080p en modo ultra. Y en 4K con DLSS desactivado, pues vemos que esto ya pues tiene más sentido y está bien optimizado. En el caso del 4070 con todo en ultra son 87 FPS y un poquito menos de la mitad para 2060, que en este caso son 40 FPS, cosa que tiene bastante sentido. Por cierto, también podéis ir viendo cuánto consume la gráfica, que básicamente es prácticamente lo mismo, 160 aproximadamente la 2060 y 180 y poco la 4070. Y en el caso del 4K con DLSS activado, vemos que en este caso la 4070 llega hasta los 113 FPS de media, con lo cual podríamos aprovechar un monitor de alta tasa de refresco, mientras que la 2060 pues se queda más rezagada en 53 FPS, pero nuevamente bajando algunos presets podríamos llegar a 60 FPS estables con la 2060.
Y pasamos al último juego, en este caso el Cyberpunk, que es como la joya de la corona para probar estas gráficas por sus características. Básicamente, como veis en el título, tenemos Cyberpunk 2077, 1080p en Ultra y sin Ray Tracing ni DLSS. En 4070 conseguimos 66 FPS estables y en la 2060 39. Deciros que estos FPS son bajos en la 4070 debido al cuello de botella del procesador, cosa que vais a ver que va a ir cambiando según pasemos a 4K. Pero mientras tanto vamos a seguir en 1080p, también en Ultra, sin Ray Tracing pero con el DLSS activado. Aquí vemos que la mejora es importantísima, 128 FPS con la 4070, básicamente el doble, y 54 FPS con la 2060, rozando los 60 FPS estables, que no es el doble que antes, pero bueno, es una mejora que está bien. Aquí es donde se nota realmente que está implementado el DLSS 3, cosa que no hace efecto en la 2060. Y por último vamos a probar en 1080p, también todo en Ultra, con DLSS activado y con Ray Tracing activado. Vemos que los FPS decaen en la 4070 a 45 FPS y a 32 en la 2060, que básicamente 30 es lo mínimo jugable, aunque aconsejable es 60. No podemos llegar a 60 FPS con la 2060. Deciros que además el Ultra, el Ray Tracing está en modo Ultra. O sea, es decir, no solamente es que esté activado, sino que está puesto al máximo que permite el Ray Tracing. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar ahora a ver 4K. Y por último, en las pruebas en 4K empezamos con DLSS desactivado y RT desactivado. En este caso veis que bueno, tenemos 69 FPS de media con la 4070 versus 20 FPS de media con la 2060, lo cual, oye, no está nada mal, porque un juego así, incluso sin Ray Tracing, ya es muy exigente, y el hecho de poder tirarlo a 70 FPS con la 4070 en 4K está bastante bien, mientras que la 2060, pues como digo, se queda en unos pobres 20 FPS que no son jugables. Pero también hay que tener en cuenta bueno, que básicamente la gráfica, la 2060, tiene ya unos añitos y tiene la mitad de VRAM, entonces es normal, al margen de la potencia. Entonces ahora, como os decía, vamos a pasar a 4K, todo en Ultra por supuesto, pero con DLSS activado y sin Ray Tracing. Aquí vemos ya que la 4070 despunta, va hasta los 85 FPS, lo cual está muy bien, pero realmente muy bien para este título. Y después tenemos a la 2060 que se quedan 30 FPS, que es el mínimo jugable, que bueno, no está mal. Se puede bajar un poco los settings e intentar llegar más a los 60, pero se defiende la pobrecilla. Y finalmente pues pasamos a 4K todo Ultra con DLSS activado y Ray Tracing activado en también modo Ultra. Aquí, como vemos, pues la 4070 con el DLSS 3.0 se defiende bastante bien, no baja prácticamente mucho de FPS y se mantiene 75, que es algo jugable y disfrutable. Mientras que pues la 2060, la pobre, pues se queda en 0 FPS o en 2 FPS porque se crasheó directamente, no aguantó tanta tralla la pobre. Así que nada, este es el último título de videojuegos. Y vamos a pasar por último a lo que vendría siendo las temperaturas. Y bueno, respecto a temperatura, la verdad es que no hay mucho que destacar, simplemente decir que lo dejé 10 minutos corriendo un stress test que la pone al límite, es decir, esta situación realmente nunca se suele dar, y pues básicamente no superó los 75 grados centígrados, así que podríamos decir que en cuanto a temperaturas está perfectamente bien, y en cuanto a consumo, pues como veis estaba rondando los 190 vatios, pero nunca pasó de ahí, así que también el consumo es un consumo muy decente para esta gráfica respecto a lo potente que es.
Y bien, pues hasta aquí ha llegado lo que viene siendo la review. Espero que os haya gustado el vídeo, pero antes que nada vamos a deciros la conclusión de lo que me parece esta gráfica. En primer lugar, decir que me parece probablemente la gráfica mejor calidad-precio de esta generación. Me parece que está enfocada sobre todo para jugar a todos los juegos en 2K en altas tasas de refresco o en 4K, básicamente con todo al máximo, con incluso Ray Tracing. Básicamente se pule cualquier juego, en mi caso encima con algo de cuello de botella, aunque como habéis podido ver se nota algo menos en 4K que en resoluciones inferiores, pero aún con esas, si además le pusiéramos un procesador un poco mejor o más actual, pues tendríamos un rendimiento incluso bastante o considerablemente mayor. Esto quiere decir que tiene recorrido de cara al futuro, sobre todo también contando con tecnologías como DLSS 3, que de momento solo está para la serie 4000, aunque quizás en un futuro también lo amplíen a otras series. Así que nada, básicamente eso es todo. Yo en lo personal estoy encantado. Espero que os haya gustado esta review, que es una review un poco más, digamos, para la gente de a pie, es decir, no es tan técnica, sino que es para usuarios como yo, que simplemente, bueno, tenemos nuestro ordenador, queremos actualizarlo o queremos recomendarle una gráfica a un amigo. Simplemente es una review de a pie. No me gusta perder tiempo pues hablando de dimensiones concretas, pesos, CUDA cores, RT cores. Al final eso a la gran mayoría de gente no le acaba importando. Es interesante, pero lo que importa pues son las pruebas reales, las pruebas en videojuegos, las pruebas en renderizado. Y bueno, por supuesto, obviamente, las pruebas, por ejemplo, en renderizado es en Premiere, pero yo sé que habrá gente que se dedique al sector profesional y utilice programas más, más profesionales, por así decirlo. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.